La República, Platón, libro 8, condiciones necesarias a todo Estado bien gobernado 1. Bien, estamos ya de acuerdo, Glaucón, en que un Estado que debe gobernar a la perfección tiene en comunidad las mujeres, en comunidad los hijos y también toda educación y de la misma manera en comunidad las ocupaciones, ya sean en la guerra, ya en la paz, y reconocer como reyes a los ciudadanos que se han mostrado superiores a la vez en la filosofía y en la guerra. Estamos de acuerdo, afirmó. Y también estuvimos de acuerdo en esto, que cuando se hayan constituido los jefes, conduciendo a los soldados, los instalarán en las casas que hemos descrito anteriormente, en las que nadie tendrá nada en propiedad, por ser comunes a todos. Y además de esos alojamientos, si recuerdas, también convinimos qué bienes podrán poseer. Recuerdo, afirmó, que estábamos decididos a que ninguno poseyera nada de lo que poseen los guerreros de hoy en día, pero que, como atletas guerreros y guardianes, debían recibir de los demás, como pago a sus servicios, lo que era necesario a su mantenimiento durante un aflo, a cambio de que debían velar por su seguridad y la de los demás ciudadanos. Te expresas justamente, dije, pero ya que agotamos esa materia, recordemos en qué punto la dejamos, para que de nuevo tomemos aquel camino. Formas de estado defectuosas. No es difícil, dijo. ¿Por qué? Después de haber tratado del Estado, tú decías poco más o menos, como acabas de hacer, que considerabas como un estado excelente al parecido al que acababas de describir, así como al hombre formado sobre el mismo modelo, bien que pudieras mostrarnos. Al parecer, un estado y un hombre todavía más bellos. Pero decías, ciertamente, que las demás formas de gobierno son defectuosas, si esa es buena. De esas otras formas, tú decías, como recuerdo, que eran de 4 clases, que eran dignas de atención y de que se examinaran sus defectos, y también los individuos correspondientes a ellas, para que, después de haberlos examinado y de haber reconocido nosotros al mejor y al peor, nosotros podríamos juzgar si el mejor es el más feliz y el peor, el más desdichado de los hombres, o podía ser de otro modo, y al preguntarte yo qué 4 formas de gobierno decías, en ese momento Polemarco y Adimanto tomaron la palabra y de ese modo, después de haber replicado a su argumentación, has llegado hasta aquí. Te acordaste con mucha exactitud, dije. De nuevo, por tanto, como un luchador, ofréceme la misma prueba, y ya que yo te pregunto lo mismo, intenta decir lo que entonces ibas a responder. Si es que puedo, dije yo. Y en verdad, dijo él, estoy impaciente de oírte decir cuáles son esas 4 clases de gobierno que decías. Con facilidad, dije yo, lo oirás. Porque son las que digo, las que tienen nombre, el más alabado de todos el decreta y de la cedemonia, y el segundo y alabado en segundo lugar, el llamado oligarquía, gobierno que tiene innumerables defectos, y viene enseguida el gobierno opuesto al anterior, la democracia y, finalmente, la noble tiranía, que sobresale sobre todas las demás y es la 4ª y última enfermedad del Estado. ¿Ves tú alguna otra forma de gobierno que pueda enmarcarse en una especie distinta de estas? Porque las soberanías hereditarias y los principados venales y algunas otras formas semejantes entran en esas que he citado y uno las puede encontrar no menos entre los bárbaros que entre los griegos. En verdad, afirmó, se citan muchas y extrañas formas. 2. ¿Sabes tú, continué yo, que es necesario que existan tantas clases de caracteres de hombres como formas de gobierno? ¿Acaso crees que esas formas surgen por azar de las encinas o de las rocas, sino de las costumbres de los ciudadanos, que arrastran todo en la dirección de lo que se inclinan? Yo ciertamente creo, dijo, que no pueden salir de otro sitio que de allí de las costumbres. Por consiguiente, si hay 5 clases de gobierno, también debe haber entre los particulares 5 clases de almas. No hay duda. Nosotros ya hemos examinado al individuo que corresponde a la aristocracia, el cual decimos que es bueno y justo. Lo hemos examinado. Y así, después de eso, no se debe pasar examen a los inferiores, al amante de la victoria y al amante del honor, según la constitución de la cedemonia, y a renglón seguido al oligárquico, al democrático y al tiránico, para que, después de haber visto al más injusto, lo coloquemos frente al más justo y tengamos una observación perfecta de cómo actúa la justicia pura y la injusticia pura,
sin mezcla, sobre la felicidad y desdicha del que la posee, para que, confiando en Trasimaco, sigamos el camino de la injusticia o confiando en lo que se nos ha hecho ahora evidente, seguir la justicia. Sin ningún género de duda, pues, dijo, así debe hacerse. Así pues, como hemos empezado por examinar las costumbres de los estados antes que las de los particulares, para que sea más visible la realidad, así debe examinarse ahora primeramente el gobierno del honor, pues no tengo otro nombre con que llamarlo. Debe llamarse timocracia o timarquía, y examinaremos ante ella al hombre de esas condiciones, que ambiciona el honor, luego a la oligarquía y al hombre oligárquico, y enseguida, una vez que hayamos examinado la democracia, lo haremos con el hombre democrático. En cuarto lugar, después de ir al estado tiránico y de haberlo examinado, y cuando de nuevo hayamos considerado el alma tiránica, intentaremos ser unos jueces aptos para lo que nos hemos propuesto. ¿Te parece? El examen y el juicio llegarían a ser de ese modo, según la razón, no cabe duda, afirmó. La timocracia o el gobierno del honor 3. Ea, pues, continué yo, intentemos explicar de qué manera la timocracia sale de la aristocracia. Verdad que es fácil de entender esto, que toda constitución cambia de la parte que tiene el poder cuando se ha producido en esos mismos la división, y que, cuando existe el acuerdo, aunque sea completamente pequeño, es imposible que se la perturbe. Pues así es. Por lo tanto, Glaucón, ¿cómo nuestro estado se verá perturbado y de qué modo los guardianes y los magistrados se pelearán entre sí y también entre ellos mismos? ¿Quieres que, como Homero, conjuremos a las musas a que nos digan de qué modo la discordia sobrevino por primera vez y que, haciendo que jueguen y se diviertan con nosotros, como con unos niños, las movamos a hablar en serio el altisonante lenguaje de la tragedia? ¿De qué modo? De este modo, poco más o menos. Es difícil que se altere un estado, como el vuestro así constituido, pero ya que todo lo que nace está sujeto a su corrupción, vuestra constitución no durará siempre, sino que se disolverá. Y esta es su disolución. Hay no sólo para las plantas enraizadas en la tierra, sino también para el alma y el cuerpo de los animales que viven sobre su superficie, alternativas de fecundidad y esterilidad. Cuando la revolución periódica cierra el ciclo en que cada especie se desenvuelve, breve para los de vida breve y largo para las de vida larga. Y esos de vuestra raza, los que vosotros habéis educado para guiar al Estado, aunque sean sabios, no reforzarán las experiencias adquiridas mediante el razonamiento para llegar a discernir mejor los momentos de fecundidad y de esterilidad, sino que se les escaparán y engendrarán hijos cuando no deban. Hay, empero, para la generación divina, un periodo que abarca un número perfecto más para la de los hombres. Al contrario, es el más pequeño número, en el que ciertas multiplicaciones dominatrices y dominadas, progresando en 3 intervalos y 4 términos, llegan finalmente por cualquier vía de asimilación o desasimilación, crecimiento de crecimiento, a establecer entre todas las partes del conjunto una correspondencia que puede expresarse racionalmente. Su base epítrita, acoplada con el número 5, si se multiplica 3 veces, produce 2 armonías, de las que una está hecha de un número enteramente igual y de 100 tomados 100 veces, mientras que la otra está hecha parte de factores iguales. Parte de factores desiguales, es decir, de 100 cuadrados de diagonales racionales de 5, cada uno disminuido de 1, o de 100 cuadrados de diagonales irracionales, disminuidos de 2 y de 100 cubos de 3. Este número geométrico en su totalidad es el que posee la virtud de presidir y ordenar los buenos y los malos nacimientos. Y cuando por ignorancia de esta ley de nacimientos vuestros guardianes acoplen a jóvenes mujeres y jóvenes hombres fuera de ese tiempo, nacerán hijos que no serán favorecidos ni por la naturaleza ni por la fortuna. Los antecesores de esos niños pondrán a los mejores a la cabeza del Estado, pero como son indignos, tan pronto hayan llegado a los cargos de sus padres, empezarán por abandonarnos pese a su oficio de guardianes, no apreciando como conviene la música y posponiéndola a la gimnasia. De esa manera, vosotros tendréis una generación nueva, menos cultivada, y suministrará magistrados poco aptos para la función de guardianes, que no sabrán discernir ni las razas de Hesíodo, ni la de oro, la de plata, la de bronce y la de hierro,
que nacerán entre vosotros, y al encontrarse mezclado el hierro con la plata y el bronce con el oro, resultará de esa mezcla una falta de igualdad, de justicia y de armonía, que allí donde se encuentre engendrará siempre la guerra y el odio. Es preciso, pues, afirmar que tal es el origen de la discordia donde quiera que se produzca siempre. Diremos, en verdad, que ellas, las musas, se expresan bien, dijo. Y es preciso, dije yo, ya que son musas. ¿Qué pues? Además de eso dicen las musas, preguntó él. Una vez surgida la división, proseguí yo, cada una de las dos razas, la de hierro y la de bronce, se inclinan hacia las riquezas, adquieren tierras, casas, oro y plata, mientras que las razas de oro y plata, no conociendo la pobreza y teniendo, por el contrario, la verdadera riqueza en su propio natural, la del alma, tienden a la virtud y mantenimiento de la vieja constitución. Al usar de la violencia y al oponerse unos a otros, se pusieron de acuerdo en dividir las tierras y apropiarse las casas. Y los que guardaban antes a sus conciudadanos como hombres libres, como amigos, como a los que los mantenían, esclavizándolos, los tratan como periecos y servidores, cuidándose ellos de la guerra y la guarda de los demás. Yo creo, dijo, que ese cambio se origina de aquí. Por consiguiente, dije yo, ¿no sería ese gobierno un intermedio entre la aristocracia y la oligarquía? Sí, en efecto. Caracteres de la timocracia 4. El cambio se efectuará, pues de este modo, pero una vez haya cambiado, ¿cómo será gobernado? No es evidente que imitará por un lado la anterior forma de gobierno, por otro, la de la oligarquía, ya que es un intermedio entre las dos formas y también tendrá algo peculiar de la suya. Así es, dijo. Y así, por el respeto a los magistrados, por aversión de la gente de guerra a la agricultura, a las artes manuales y a los oficios lucrativos, por el establecimiento de la comida en común, la práctica de los ejercicios gimnásticos y de guerra. Por todas esas cosas, ¿no imitará al anterior gobierno? Sí. Y por temor a elevar a los sabios a la magistratura, puesto que no tendrá almas simples y firmes, sino almas mezcladas, por su inclinación hacia los caracteres violentos y más simples, hechos para la guerra más que para la paz, por el aprecio de las astucias y estratagemas de guerra, y por la costumbre de tener siempre las armas en la mano. No serán, por ventura, generalmente los rasgos que le resultarán propios. Sí. Pues esos tales, proseguí yo, serán ávidos de riquezas, como los que están en los estados oligárquicos y exaltados adoradores del oro y de la plata en las tinieblas, ya que tendrán sus escondrijos y tesoros particulares para sustraerlos a todas las miradas, y casas en cuyos recintos se atrincherarán, como en otros tantos nidos privados, dentro de los cuales harán grandes gastos para sus mujeres y para quienes les parezca. Es muy cierto, afirmó. Por consiguiente, también serán avaros de su dinero acumulado, ya que lo veneran y lo poseen clandestinamente y al mismo tiempo pródigos para con los demás para satisfacer sus pasiones. Gustarán sus placeres a escondidas, buscando escapar a la ley, como los niños se ocultan a las miradas de sus padres, y ello por haber sido educados bajo el régimen no de la persuasión, sino de la fuerza, y por haber descuidado la verdadera musa, la musa de la dialéctica y de la filosofía, y por haber honrado más a la gimnasia que a la música. Hablas, dijo, sin ningún género de duda, de un gobierno mezcla de bien y de mal. De mezcla, en efecto, afirmé yo, pero en él hay un rasgo característico que proviene de la violencia que en él domina, la ambición y el amor a los honores. Y con vehemencia afirmó él. Por lo tanto, continué yo, de ese modo nace y tal carácter tiene ese gobierno. Por cuanto yo he trazado un esquema y no una pintura completa, por ser suficiente con un bosquejo conocer al hombre más justo y al más injusto, y que sería un trabajo extraordinariamente prolijo examinar cada gobierno en todos sus caracteres y no pasar por alto nada. Con razón, dijo. Caracteres del hombre timocrático 5. ¿Qué hombre, pues, responde a ese gobierno? ¿Cómo es y cuál su carácter? Creo, dijo Adimanto, que él está cerca de parecerse a Glaucón por aquello de que tiende a la ambición. A lo mejor, dije yo, ese es el camino. Pero a mí me parece que estos rasgos no son de tal naturaleza. ¿Cuáles? Es necesario que él sea más presuntuoso, dije yo,
y menos aficionado a las musas, aunque le gusten, y amante de los discursos, aunque no sea en modo algún orador. Un hombre así será duro para con los esclavos, pero no los desprecia, como el que ha sido educado perfectamente, dulce para los hombres libres y muy sumiso a los magistrados, ama el poder y los honores. Pero no funda sus pretensiones al mando sobre su elocuencia o sobre otra cualidad por el estilo, sino sobre sus trabajos guerreros y sus talentos militares, y es apasionado de los ejercicios gimnásticos y la caza. Ese es, pues dijo, el carácter que responde a esa forma de gobierno. Por tanto, un hombre así, continué yo, cuando es joven podrá apreciar también las riquezas, pero cuanto más avance en años, no las amará más, porque lleva en él el germen de la avaricia y no se ve inclinado hacia la virtud a causa de que careció del mejor guardián. ¿De cuál? Preguntó Adimanto. De la razón unida a la música, contesté yo, y ese es el único que llega a ser el que conserva la virtud durante toda la vida en el alma que tiene. Dices bien, afirmó. Y ese tal, el ambicioso, en verdad, afirmé yo, es el joven timocrático, imagen de ese mismo estado, el timocrático. Ciertamente. En verdad, dije yo, él llega a formarse poco más o menos de este modo. Frecuentemente, el hijo todavía joven de un hombre bueno será ciudadano de un estado no bien gobernado, que rehúsa los honores, los cargos, los procesos y demás asuntos por el estilo, y que quiere permanecer inferior para no tener complicaciones. ¿De qué modo llega a formarse? Preguntó Adimanto. Primeramente, dije yo, cuando escucha a su madre que se queja de que el marido no ocupa un lugar entre los magistrados y se ve inferior por eso entre las demás mujeres. Luego, de que no lo ve muy dispuesto a enriquecerse, ni a luchar, ni a difamar, ya sea en privado, ya en los tribunales, ya en las asambleas públicas, sino que soporta tranquilo todos esos ultrajes y se da cuenta de que siempre piensa en él mismo, y que no la honra de modo alguno ni la desprecia. Por todo eso, indignada. Le dice que su padre no es un hombre, que es muy abandonado a otras muchas cosas por el estilo que las mujeres gustan tener en boca en tales ocasiones. Ciertamente, dijo Adimanto, ellas tienen muchas cosas semejantes de esas. Sabes también, continué yo, que los servidores de las casas tienen también en secreto el mismo lenguaje con los hijos. Del amo, encuentran a un deudor a quien el padre no castiga o a un hombre culpable de cualquier otra causa y le recomiendan que, cuando llegue a ser hombre, castigue a esos tales y será más hombre que su padre. Y cuando sale de la casa escucha decir propósitos semejantes y ve que los que se limitan a ocuparse de sus negocios son tratados de imbéciles y poco considerados entre los ciudadanos, mientras que los que atienden los negocios de los demás son honrados y alabados. Entonces, el joven que oye decir todo eso y lo ve, que por otra parte escucha los discursos de su padre, que ve de cerca sus ocupaciones y las compara con las de los demás, se siente arrastrado hacia dos corrientes opuestas. Por su padre, que riega y hace crecer la parte razonable de su alma, y por los otros, que excitan lo que tiene de apasionado e impulsivo, como su natural no es el de un hombre perverso, pero que ha frecuentado las malas compañías, toma una posición intermedia entre las dos partes que le atraen y entregando el gobierno de su persona a la parte intermedia también ambiciosa y colérica. Acaba por ser un hombre orgulloso y ansioso de honores. A mí me parece, dijo, que has expuesto perfectamente la formación de su carácter. Tenemos, por lo tanto, proseguí yo, el segundo gobierno y el segundo tipo de individuo. Lo tenemos, asintió. La oligarquía 6. Por lo tanto, después de eso, digámoslo de Esquilo, veamos a otro hombre dentro de otro estado, o más bien, para seguir el mismo orden, veamos ante todo el estado. Ciertamente, afirmó, será la oligarquía, creo yo, la que siga el gobierno anterior. ¿Qué constitución entiendes tú por oligárcula? Preguntó él. La forma de gobierno fundada en el censo, en donde los ricos mandan y los pobres no tienen parte en el poder. Comprendo, afirmó él. Por tanto, se debe explicar cómo se pasa primero de la timarquía a la oligarquía. Sí. Y ciertamente, proseguí yo, también sería evidente para un ciego cómo se pasa de uno a otro. ¿Cómo? El tesoro, contesté yo, en que cada uno amontona oro, es lo que pierde a esa clase de gobierno,
pues primeramente descubren motivos de gastos y para satisfacerlos alteran las leyes y no las obedecen ni ellos ni sus mujeres. Es natural, dijo. Luego creo, uno mirando a uno y otro a otro y tratando de emularlo. El pueblo acaba obrando como ellos. Verosímil, dijo. De ahora en adelante, pues dije, persiguiendo más y más la riqueza. Cuanto más valor le dan, tanto menos valor le dan a la virtud. ¿Acaso entre la riqueza y la virtud no existe la diferencia en que colocada cada una en el platillo de la balanza, siempre toman una dirección contraria? Efectivamente, contestó. Cuando en un estado la riqueza y los ricos reciben honores, estos se ven disminuidos con respecto a la virtud y los buenos. Es evidente. Siempre se adorna lo que es objeto de honor, se descuida lo que no es digno de honores. Así es. Precisamente de ambiciosos y ávidos de honores, los hombres llegan a ser al fin avaros de lucro y de riquezas, y elogian al rico y lo admiran y lo llevan al poder, pero desprecian al pobre. Ciertamente. Entonces establecen una ley que fija los límites de la constitución oligárquica, designando una cantidad. Tanto mayor cuanto más fuerte es la oligarquía y tanto más pequeña cuanto ella es más débil. Y excluyen de los cargos públicos a los que su fortuna no llega a la cantidad designada, y eso lo llevan a cabo por la fuerza y por las armas, o, sin llegar a esos extremos, imponen esa clase de gobierno por la intimidación. ¿Acaso no es así? Así, en efecto. Esa es, por así decirlo, esta Constitución. Sí, dijo. Pero ¿cuáles son las costumbres de ese Estado y cuáles los defectos que le imputamos? Caracteres de la oligarquía 7. Primeramente dije, es su propio principio. Porque considera si un piloto de las naves se hiciera con arreglo a los censos y no se permitiera serlo a un pobre, aunque poseyera más buenas condiciones para ello. Navegación defectuosa sería, afirmó él. No sería así también con respecto a cualquier otro mando. Yo lo creo, ciertamente. Con excepción de aquel del Estado, pregunté yo, o también el del Estado, y muy especialmente este, por cuanto es el más difícil y el más importante. Ese es, en verdad, un primero y gran vicio que tiene la oligarquía. Está claro. ¿Y qué? ¿Acaso este es inferior al anterior? ¿Cuál? Es necesario que un estado de esas condiciones sea no uno, sino dos, el de los pobres y el de los ricos, que habitan el mismo suelo y siempre conspiran los unos contra los otros. No, por Zeus, dijo, no es inferior. Pero tampoco es una cosa favorable el hecho de que no puedan guerrear cuando los oligárquicos se vean forzados a hacer la guerra bien armando al pueblo y temerlo más que al enemigo o demostrar en la batalla misma que son oligárquicos. Sin contar que su avaricia les impedirá contribuir a los gastos excesivos de una guerra. No es una cosa favorable. ¿Y qué? Lo que anteriormente censuramos, el que en ese mismo estado unas mismas personas se ocupen al mismo tiempo de la agricultura, del comercio y de la guerra, ¿acaso te parece que es conveniente? De ninguna de las maneras. Y ahora considera si, de todos esos males, no es ella, la oligarquía, la primera que recibe este mayor que todos. ¿Cuál? La libertad de vender todos sus bienes y, por otra parte, la de adquirirlos de otra persona, y una vez haber sido despojado de los bienes, la de permanecer en el Estado sin ser comerciante, obrero, soldado de caballería o de infantería, sino con el título de pobre e indigente. La primera que lo recibe, asintió. Ciertamente, no se impide eso en las oligarquias, porque, de impedirlo, unos no serían ricos excesivamente y otros totalmente indigentes. Verdaderamente. Observa además esto. ¿Acaso cuando un hombre así, mientras es rico, despilfarra sus riquezas, rinde al Estado más servicios en relación con las funciones de que antes hablábamos? Y aunque parecía que era de los gobernantes, verdad que en realidad ni era jefe, ni servidor del Estado, sino un disipador de sus bienes. Así es, dijo. Parecía, pero no era otra cosa que un disipador. ¿Quieres, pues, continué yo, que digamos que él, como el zángano nace en una celdilla para hacer el azote de la colmena, aparece como un zángano en su casa y que es el azote del Estado? Ciertamente, Sócrates, contestó. Verdad, Adimanto, que Dios ha hecho nacer sin aguijón a los zánganos salados, pero a los zánganos que van por tierra,
a unos de ellos sin aguijón, pero a otros poseyendo terribles aguijones, y que los zánganos de 2 pies que no tienen aguijón acaban. Con los años, por ser mendigos, y de los que lo tienen salen toda clase de malhechores. Es muy cierto, contestó. Por tanto, es evidente, proseguí yo, que en un estado en donde puedas ver mendigos, hay sin duda en ese lugar ocultos unos ladrones, rateros, sacrilegos y malhechores de toda clase. Es evidente, afirmó. ¿Qué pues? ¿No ves que hay mendigos en los estados oligárquicos? Poco. Falta para que lo sean, todos, exceptuando a sus jefes. No vamos a pensar, proseguí yo, que también hay en esos estados muchos malhechores que tienen aguijones, a los que los magistrados contienen cuidadosamente por la fuerza. Lo pensamos, en efecto, contestó. No diremos, pues, que llegan a producirse allí unos tales individuos por la ignorancia, la mala educación y la forma de gobierno. Lo diremos. Por lo tanto, de tal condición es el estado oligárquico y tales los vicios que tiene, y a lo mejor tiene más. Posiblemente, afirmó. Dejemos, dije yo, esa forma de gobierno que llaman oligarquía, que tiene a los magistrados por medio del censo. Examinemos, tras eso, al hombre que responde a esa constitución, cómo llega a ser tal y cómo es una vez formado. De acuerdo, pues, dijo. El hombre del estado oligárquico 8. ¿Verdad que el timocrático cambia precisamente al oligárquico de esta manera? ¿De qué manera? Cuando él, el timocrático, ha tenido un hijo, éste, primero, imita a su padre y sigue sus huellas. Luego, cuando ve que su padre ha chocado contra el Estado repentinamente, como contra un escollo, y que después de haber prodigado sus bienes y su persona, ya sea a la cabeza de los ejércitos, ya al frente de cualquier otro cargo importante, que es conducido ante los jueces, atacado por los sicofantes y condenado a muerte o al destierro o a la pérdida de los derechos de ciudadanía o de todos sus bienes. Es natural que así sea, dijo. Después de haber visto, amigo, y de haber sufrido esas contrariedades y de haber perdido su patrimonio, una vez presa del miedo, enseguida, yo creo, hecha del trono de su alma, lo primero la ambición y la firmeza, tenidas antes como un honor, después de haberse visto humillado por la pobreza y de volverse hacia el lucro, amontona dinero a fuerza de trabajo y de sórdidas y mezquinas economías. ¿Acaso no crees que un hombre en tales condiciones entonces eleva al trono de su alma la codicia y la avaricia, y las corona como gran rey en su corazón, y le coloca la tiara, los collares y le ciñe la cimitarra? Lo creo, ciertamente, contestó. Y yo creo que, después de haberlas colocado a una y a otra bajo sus pies, una a cada lado, y de hacerlas sus esclavas, permite que una no razone, que no busque sino los medios de aumentar su fortuna, y que la otra no admire y que no honre otra cosa, la riqueza y a los ricos, y poner tan solo su ambición en la posesión de bienes y en todo lo que a ello contribuya. No existe, dijo, una transformación tan rápida y poderosa para que un joven pase de la ambición a la avaricia. Ese, pues, no es el oligárquico, pregunté yo. Por lo menos, esa su transformación es propia del hombre semejante al gobierno de donde salió la oligarquía. Examinemos, pues, si se semeja a esta. Examinemos. 9. Ante todo, ¿no se semeja por la mucha estima que hace de las riquezas? ¿Cómo no? Y también en que es tacaño y trabajador, y en que tan solo concede a la naturaleza la satisfacción de los deseos necesarios, pero no los demás gastos, sino que reprime los otros deseos como vanos. Cierto, en absoluto. Es un miserable, proseguí yo, que hace dinero de todo, un hombre que acumula tesoros de esos a los que la multitud elogia. ¿Acaso no es ese el que se semeja al gobierno de esa clase que hemos nombrado ahora? Ciertamente a mí me lo parece, afirmó, pues precisamente el Estado y el individuo de esa naturaleza tienen el dinero como lo más precioso de todo. Pues yo creo, continué yo, que el tal no se ha ocupado de instruirse. A mí me parece que no, dijo, porque no habría puesto a un ciego al frente del coro de sus ansias y los honraría sobre todo. Bien, proseguí yo, pero observa esto, no diremos que los deseos en él llegan a ser semejantes a los de los zánganos por la falta de una instrucción, los unos mendigos, los otros malhechores, deseos que son reprimidos por la fuerza a causa de otra inquietud. Sí, ciertamente, dijo. ¿Sabes, pues, pregunté,
¿A dónde debes dirigir tu mirada para descubrir la maldad de ellos, de sus deseos? ¿A dónde?, preguntó. A las administraciones de los bienes de los huérfanos y si les toca alguna otra comisión, de manera que tenga mucha libertad para obrar mal. ¿Es verdad? ¿Acaso por eso no es evidente que en todas las demás empresas, en las cuales adquiere un buen renombre por una apariencia de justicia y reprime sus malos deseos por una especie de loable violencia que se hace a sí mismo, no es que esté persuadido de que es mejor no seguirlos o que los ha suavizado a fuerza de razonamientos, sino que obra por necesidad y por miedo, temblando por el resto de su fortuna? Sí, ciertamente, dijo. Sí, por Zeus, amigo, continué yo, cuando deba dilapidar los bienes de otro, hallarás arraigados en la mayoría de ellos los deseos naturales de los zánganos. Certísimo. Un hombre así no puede estar tranquilo en sí mismo, no es uno, sino dos. Pero los deseos que triunfan de los otros deseos son, las más veces, los buenos de los malos. ¿Es así? Por eso, pues, creo que el tal será de actitudes más decentes que muchos, pero la verdadera virtud, inclinada al acuerdo y armonía del alma, huirá lejos de él hacia alguna parte. A mí me lo parece. Y además, ese individuo despreciable tacaño no mostrará sino una débil emulación para disputar en la ciudad a particulares la palma de una victoria o de otra gloriosa competición, no queriendo gastar dinero por obtener honores por esa clase de combates y temiendo despertar deseos pródigos y que le sirvan para ayudarle a triunfar de los rivales. No combate oligarca como es, sino con una pequeña parte de sus fuerzas, y es vencido la mayoría de las veces, pero se enriquece. Es verdad, dijo. ¿Dudamos, pues, todavía, pregunté yo, que ese hombre tacaño y negociante hasta la médula, por su semejanza, se encuentre identificado con el Estado oligárquico? De ningún modo, contestó. De la democracia, 10. Después de eso, como así parece, se debe examinar, pues, la democracia, de qué modo se produce, el origen, y una vez producida, cómo es el carácter, para luego, una vez conocido el carácter del hombre democrático, lo mostremos con arreglo al juicio formado. Seguiremos al menos así, dijo, el camino acostumbrado. Pues bien, dije yo, no se produce el paso de la oligárcula a la democracia de la forma siguiente a causa del insaciable deseo del bien que se tiene delante, el de que se debe llegar a ser lo más rico posible. ¿De qué forma se produce ese cambio? Puesto que yo creo que los jefes, teniendo las riendas en ese régimen por estar en posesión de grandes bienes, no quieren reprimir por una ley cuantos desenfrenos de los jóvenes se producen para que dejen de malgastar y de perder su patrimonio, con el fin de comprar los bienes de esos malgastadores y de prestarles en hipoteca y enriquecerse todavía más y ser más considerados. Más que todo lo desean. Luego es evidente que en un estado los ciudadanos no pueden estimar al mismo tiempo la riqueza y adquirir la templanza necesaria, sino que es preciso abandonar una cosa o la otra. Bastante evidente, contestó. Por eso, en las oligarquias, los magistrados, por abandonarse y entregarse al desenfreno, obligan a menudo a caer en la indigencia a hombres de excelentes condiciones naturales. En efecto. Y así permanecen inactivos en la ciudad, yo creo, armados con aguijón, y bien armados, unos cargados de deudas, otros de infamia y otros de ambas cosas a la vez, odiando y conspirando contra los que han adquirido sus bienes y contra los demás, deseando vivamente la revolución política. Es eso. Y los usureros, con su mirada baja, no pareciendo que ven a esos desdichados y cayendo sobre los demás ciudadanos, que se les van entregando siempre hiriéndolos con su aguijón, el dinero, centuplican el interés de su capital y multiplican en el Estado el zángano y el mendigo. Pues ¿cómo no los han de multiplicar? Y ni quieren, continué yo, apagar ese mal que en la ciudad lo devora todo como el fuego, impidiendo que uno quiera disponer a su gusto de sus bienes según aquel remedio que expuse, ni por este, el de hacer otra ley que suprima las cosas de esa naturaleza. Abusos. ¿Qué ley? La que es la segunda tras aquella, la de aquel remedio, y que obliga a que los ciudadanos se preocupen de la virtud. Porque si la ley ordenase que las transacciones se hiciesen amistosamente y a riesgo y peligro del que presta,
los ciudadanos se enriquecerían con menos impudicia y en el Estado surgirían menos males, de los cuales hablamos hace poco. Y muchos menos, dijo él. Actualmente, proseguí yo, al contrario, los gobernantes, por todas esas cosas, colocan en esa situación a los gobernados. Y ellos mismos y sus hijos, acaso, al vivir los jóvenes licenciosamente y en la ociosidad, tanto física como intelectual, ¿no llegan a ser débiles e indolentes ante los placeres y los dolores? ¿Qué pues? Y los padres, con excepción del dinero, no se preocupan de todo lo demás y no tienen más inquietud por la virtud que los pobres. No, ciertamente. Y estando en esas condiciones de espíritu, cuando entre sí se encuentran los gobernantes y gobernados, bien sea en los viajes, bien en cualquier otro encuentro, o en una teoría o en una expedición militar por mar o por tierra, o que se contemplen mutuamente en los momentos de verdadero peligro, los pobres no son despreciados por los ricos, sino que muchas veces un hombre pobre, fuerte, tostado al sol, alineado en la batalla junto a un hombre rico, criado a la sombra y que tiene muchas carnes inadecuadas, lo vea jadeante y lleno de dificultad de proseguir. ¿Crees tú que no piensan que los tales se enriquecen por la cobardía de ellos, la de los pobres, y que el uno al otro se dicen: cuando llegan a estar aparte, nuestros hombres, pues son nada sin nosotros? Me consta, dijo, que obran así. Por tanto, como a un cuerpo débil le basta una pequeña influencia del exterior para caer enfermo, e incluso a veces aparecen perturbaciones sin causa exterior, así también un Estado, en situación análoga, llega a ser víctima, en la menor ocasión, de la enfermedad y de la guerra intestina, mientras que cada partido llama en su ayuda a los de afuera, unos a los de un Estado oligárquico, otros a los de un Estado democrático. Pero a veces la revuelta se origina sin injerencia extranjera. Y duramente, en verdad, la democracia se establece, creo, cuando los pobres, después de haber vencido, matan a unos, destierran a otros y reparten por igual con los que quedan el gobierno y las magistraturas, y lo más corriente es que las magistraturas se saquen a suerte. Pues es, dijo, ese el establecimiento de la democracia, sea por la fuerza de las armas, sea por el miedo de los otros los ricos que se retiraron. Carácter de la democracia 11. ¿De qué manera, continué yo, se administran ellos? ¿Y cuál es a su vez un gobierno de esa naturaleza? Porque es evidente que un hombre que se le parezca se nos mostrará como un hombre democrático. Es evidente, dijo. ¿Verdad que ante todos es libre, y en el estado de plena libertad se produce también la libertad de hablar y la licencia de hacer lo que uno quiere? Al menos, así se dice, contestó. Allí donde hay tal licencia, es evidente que cada uno puede llevar el género de vida particular que le agrada. Evidente. Realmente, en ese gobierno, creo, más que en otro, se producirán hombres de toda clase. Pues cómo no. Parece, dije yo, que esa forma de gobierno es la más hermosa de todas, como un manto abigarrado que ha sido matizado con toda clase de adornos. Así también ese gobierno, salpicado de toda clase de caracteres, puede aparecer como el más hermoso. Y posiblemente, añadí yo también, como los niños y las mujeres contemplan complacidos lo variadamente pintoresco, muchos lo juzgan el más bello. Efectivamente, afirmó. Yo feliz, amigo. Exclamé yo. ¿Te es posible buscar una forma de gobierno? ¿De qué modo? Porque, gracias a la libertad, contiene todos los géneros de constitución y parece que, si se quiere establecer un Estado, como nosotros hacemos ahora, es necesario dirigirse a un Estado democrático y allí se puede elegir el régimen que se prefiere, como si se fuera a un bazar de constituciones políticas y fundarlo según el modelo elegido. Lo cierto es que probablemente, dijo, no faltarán modelos. Pero no hay obligación alguna de mandar en ese estado, ni aun si se es capaz de mandar, ni tampoco obedecer si no se quiere, y no hacer la guerra con los que la hacen, ni guardar la paz cuando los otros la guardan, si no se la desea, ni dejar de mandar y juzgar si a uno se le ocurre. Aunque una ley te impida mandar o juzgar, ¿acaso no es divino y delicioso ese método de vida a simple vista? Quizá, dijo, a simple vista. ¿Y qué? ¿No es admirable la tolerancia hacia unos que fueron condenados? ¿No has visto tú en un estado de esta clase a unos hombres que fueron condenados a muerte o al destierro permanecer en la ciudad,
andar entre la gente y pasearse sin que nadie se ocupe de él ni los vea, como pasa con los semidioses. A mucho he visto, contestó. Pero esta indulgencia, esta extremada liberalidad del espíritu y este desprecio hacia las máximas, que ensalzándolas, las expresábamos nosotros cuando establecíamos nuestra ciudad. Las de que si uno no estaba dotado de una naturaleza extraordinaria, no llegaría a ser un hombre de bien, que si desde la infancia no se recreaba en las cosas bellas y se instruía en todas las cosas de esa condición, no resulta gracioso. Así como que con soberbia pisotee todas esas máximas, sin preocuparse por esos estudios, un hombre político que se prepare para la administración del Estado, bastando con que él se llame amigo del pueblo para ser colmado de honores. Ciertamente, contestó, es una forma de gobierno magnánimo. Tales, dije, son y otras semejantes las ventajas de la democracia, y sería, al parecer, una forma de gobierno encantador, anárquico, pintoresco y que dispensa una especie de igualdad tanto a lo que es desigual como a lo que es igual. Realmente, dijo, expones cosas conocidas de todos. El hombre democrático 12. Ahora, pues, considera, proseguí yo, quién es el individuo en su vida particular con esas ideas, o ante todo debe examinarse cómo se forma, del mismo modo que hemos examinado la forma de gobierno democrático. Sí, contestó. ¿Verdad que es de este modo? De aquel oligarca avaro nacería un hijo, creo, que ha sido formado por su padre con sus mismos sentimientos. Pues ¿por qué no? Él también, como el padre, sujeta por la fuerza los placeres que hay en él, cuantos son costosos, pero al contrario, no lucrativos, los cuales se llaman deseos superfluos. Es evidente, dijo. Por consiguiente, quieres que para que discutamos con claridad, empecemos por definir los deseos necesarios y los que no lo son los superfluos. Lo quiero, contestó él. ¿Verdad que es justo que se llamen necesarios aquellos que no podemos rechazar y cuantos nos proporcionan utilidad al satisfacerlos? Porque la naturaleza nos ha impuesto la necesidad de esas dos clases, ¿o no? Sí. Pues a eso le daremos con justicia el calificativo de necesario. Con justicia. ¿Y qué? Aquellos de los que uno puede librarse si se ejercita desde joven, y cuya presencia no produce ningún bien, pero sí lo contrario. A todos esos, si decimos que son no necesarios, superfluos, ¿verdad que su calificativo sería acertado? Acertado, en efecto. Elijamos, pues, un ejemplo de cada una de esas dos clases, para que tengamos de ellos una idea general. Ciertamente es conveniente el deseo de comer hasta el punto de mantener la salud y el buen estado del cuerpo y de la simple alimentación y del condimento que se le pone. ¿No es acaso un deseo necesario? Yo lo creo. El deseo de la alimentación es en cierto modo por dos necesidades, por la utilidad de su satisfacción y porque es indispensable para vivir. Sí, y el de la condimentación, si de algún modo proporciona alguna utilidad para el buen estado del cuerpo. Ciertamente. Y que el deseo que va más allá de esos dos y el de los alimentos dañinos, por los refinados, distintos de los referidos, posible de reprimirse desde la infancia y por la educación, y ser desarraigado de la mayoría de los hombres, deseo perjudicial por una parte para el cuerpo y por otra para el alma, la sabiduría y la templanza. ¿Acaso lo llamaríamos con razón no necesario? ¿Superfluo? Con mucha razón, en efecto. No diremos que esos deseos son costosos, pero aquellos provechosos, porque son útiles para nuestros quehaceres. ¿Qué duda cabe? Así también diremos sobre los deseos amorosos y de los demás. Así. ¿Acaso no decíamos que ese hombre al que antes llamábamos zángano era el entregado a esos placeres y a esos deseos y dominado por los deseos superfluos, y al contrario, que era económico y oligárquico el dominado por los deseos necesarios? Ciertamente, ¿qué duda cabe? De cómo el oligárquico llega a ser democrático. 13. De nuevo, pues, continué yo, digamos cómo un individuo llega a ser de un oligárquico un democrático. A mí me parece que frecuentemente llega a ser de este modo. Habla. Cuando un joven formado, como decíamos antes, en la ignorancia y deseo del lucro, saborea la miel de los zánganos y frecuenta esos instintos fieros, ardientes y funestos, aptos para proporcionar placeres de todas clases y cualidades. Entonces cree que él experimenta el cambio de su propio gobierno de la oligarquía a la democracia. Es en absoluto necesario, afirmó.
Entonces, pues, como el Estado cambió al ser ayudado uno de los dos adversarios por un aliado de fuera que es de su mismo partido. Así el hombre joven cambia cuando una de las dos especies de pasiones que en él existe recibe de fuera la ayuda de un grupo de pasiones de la misma familia y naturaleza. Exactamente. Y si yo opino, algún aliado viene en socorro del partido oligárquico que hay en él, ya sea su padre, ya algún otro pariente, que le hacen reflexiones y reproches, se originan en él dos partidos opuestos y la lucha consigo mismo. ¿Qué, pues, podría ocurrir? Y algunas veces, creo, la facción democrática se dio a la oligárquica, y algunos deseos o fueron destruidos o arrojados por haberse producido algún cierto pudor en el alma del joven y de nuevo fue ordenado. Algunas veces sucede, dijo. Pero, por otra parte, creo, una vez expulsados esos deseos, otros deseos de la misma familia se han originado sin darse cuenta, en gran cantidad y con fuerza por la ignorancia del padre en educarlo. Realmente acostumbra suceder así, afirmó. Por lo tanto, lo arrastraron hacia esas mismas compañías y ocultamente nació una casta numerosa. ¿Pues qué podía pasar? Pues acaban, pienso, apoderándose de la fortaleza del alma del joven, después de haber comprendido que se halla vacía de conocimientos, de nobles ejercicios y de máximas verdaderas, que son en realidad los mejores centinelas y guardianes de los hombres amados de los dioses. Y muy amados, por cierto, asintió. Por eso, máximas y opiniones, yo creo, falsas e impostoras, se apoderaron del mismo lugar ocupado por el otro. Exactamente, dijo. Y después de haber ido de nuevo a aquellos, los lotófagos, habita allí abiertamente con ellos, y si de parte de sus allegados le llega algún refuerzo para el partido del ahorro que hay en su alma, esas máximas embusteras, cerrando las puertas del muro del Palacio Real. No dejan pasar ni al socorro mismo, ni la diputación de los buenos consejos que le dirigen particulares de más edad. Verdad que entonces ellos ganan la batalla y llamando imbecilidad al pudor. Lo arrojan afuera y lo destierran ignominiosamente, deshonran y arrojan la templanza, a la que llaman falta de hombría, y exterminan la moderación y la mesura en los gastos. Como que son tosquedad y bajeza, exterminan todo, convenciéndose por muchos y superfluos deseos. Exactamente. En efecto, después de que ellas las máximas y opiniones falsas vaciaron de esas cosas, esas virtudes, y de que purificaron el alma del que gobierna, como para iniciarla en los grandes misterios, después de eso no tardan en asentar en ella la insolencia, la anarquía, la prodigalidad y la desvergüenza, que avanzan brillantemente, coronadas sus cabezas, con numeroso cortejo, cantando sus alabanzas y llamándolas con palabras de cariño, diciendo que la insolencia es modales corteses, que la anarquía es libertad, que la prodigalidad es magnificencia, y desvergüenza, hombría. ¿No es acaso así, poco más o menos, continué yo, que el que es joven cambia del régimen de los deseos necesarios en el que ha formado al régimen libre y de desenfreno de placeres superfluos y funestos? Cierta, evidentemente, contestó él. Después de eso, él vive gastando no más dinero, fatigas y tiempo en los placeres necesarios que en los superfluos. Pero si es feliz y no lleva demasiado lejos sus desenfrenos, y si el cúmulo de pasiones se ha amortiguado con la edad, entonces deja entrar parte del grupo de los que desterró, y no se abandona por entero a los invasores. Establece entre los placeres una especie de igualdad y discurre su vida, entregando el gobierno de su alma al primero que se presenta, como si el azar lo decidiese, hasta que una vez saciado se abandona a otro sin rechazar ningún placer, sino que los alimenta a todos por igual. Muy cierto. Y a la razón y a la verdad, continué yo, rechazándolas, no las deja penetrar en la fortaleza. Si alguno dice que son placeres que provienen de deseos nobles y buenos y los otros de deseos perversos, y que es necesario cultivar y honrar a los primeros y reprimir y domar a los segundos, dice con un signo de menosprecio y sostiene que todos son de la misma naturaleza y deben ser honrados por igual. Precisamente, dijo, estando en esa disposición de espíritu obra de ese modo. Así pues, proseguí yo, pasa cada día complaciendo al primer deseo que se presenta. Hoy se embriaga al son de la flauta, mañana bebe agua y se adelgaza, ora se ejercita en el gimnasio, ora está ocioso y no se ocupa de nada.
Algunas veces se le creería abismado en la filosofía. A menudo es un hombre de estado y saltando a la tribuna dice lo primero que se le ocurre. Un día envidia a los hombres de guerra y se pone de su lado. Otro día a los hombres de negocio y se mete a comerciante. En una palabra, no conoce orden ni regla en su conducta. Es para él un régimen de vida agradable, libre y feliz, más que ningún otro, sin pensar en cambiarlo. Has descrito, dijo él, de modo completo la vida de un hombre amigo de la igualdad el democrático. Y creo, dije yo, que también he descrito completamente el que reúne en sí toda clase de caracteres, también al hombre hermoso y variado que se parece al Estado democrático, y a esa vida muchas gentes de ambos sexos. Ese género de vida en el que se encuentran casi todos los modelos de gobierno y de costumbres lo envidian. Así es, en efecto, afirmó. ¿Qué, pues? Alineemos nosotros a esa clase de hombre en la democracia, ya que se le puede llamar con justicia democrático. Sea alineado, contestó. De la tiranía XW. Pues bien, proseguí yo, nos queda por explicar la más bella forma de gobierno y el más bello carácter de hombre, la tiranía y el tirano. Perfectamente, dijo. Vamos, pues, querido amigo, ¿cómo se produce el carácter de la tiranía? Porque casi es evidente que viene de la democracia. Evidente. ¿Acaso no se produce de un mismo modo el pase de la oligarquía a la democracia y de la democracia a la tiranía? ¿Cómo? El bien, dije yo, que se propusieron y por el cual se estableció la oligarquía era la riqueza excesiva, ¿acaso no? Sí. El deseo insaciable de riqueza y la indiferencia hacia las demás cosas la perdieron. Es verdad, afirmó. Así pues, el bien que la democracia establece, el deseo insaciable de él también la destruye. ¿Qué bien dices que establece? La libertad, dije. Pues oirás decir en un estado democrático que es lo más bello de todo y que por esta razón es el único estado en el que el hombre nacido libre puede habitar. Se dice, en efecto, afirmó, esa palabra de manera muy frecuente. ¿Acaso lo que yo ahora iba diciendo, proseguí yo, el deseo insaciable de ese bien y la indiferencia de las demás cosas, no cambian esa forma de gobierno y preparan la necesidad de la tiranía? ¿Cómo? Preguntó. Cuando un Estado democrático, que tuvo sed de libertad, pienso, encuentra al frente unos malos escanciadores y más allá de lo que necesita se embriaga de libertad pura y los que gobiernan no son complacientes en extremo y no les conceden una completa. Libertad los acusa y los castiga como malvados y oligarcas. Pues llevan a cabo eso, afirmó. Y a los ciudadanos que se someten a los magistrados se les escarnece y se les trata de serviles y hombres sin carácter, pero se alaba y honra en particular y en público a los gobernantes que se parecen a los gobernados y a los gobernados que parecen gobernantes. ¿Verdad que es necesario que en un estado de tal naturaleza el espíritu de libertad se extienda a todo? Pues ¿cómo no ha de ser así? Y que también, amigo querido, proseguí yo, que penetre en el interior de las familias y al fin la anarquía se desarrolla hasta en las bestias. ¿Cómo? Preguntó él, explicamos eso. Solamente dije que el padre se acostumbra a tratar a su hijo de igual a igual y a temer a sus hijos, y que el hijo se iguala al padre y que no tiene respeto ni temor a sus padres para ser libre, que el meteco llega a ser igual al ciudadano, el ciudadano al meteco y asimismo el extranjero. Pues así sucede, dijo. Eso sucede, continué yo, y todavía se producen otras pequeñas cosas de esa naturaleza. En un estado semejante, el maestro teme y adula a sus discípulos, y los discípulos se burlan de sus maestros, como también de sus educadores. También, generalmente, los jóvenes, codeándose con los viejos, se enfrentan con ellos de palabra y de hecho, y los viejos, por complacer a los jóvenes, se hacen bromistas y dicharacheros, imitándolos, para que no parezca que son fastidiosos y despóticos. Ciertamente, dijo, pero amigo, continué yo, el último exceso que produce el abuso de la libertad en un estado semejante es cuando los hombres y las mujeres que se han comprado no son menos libres que los han comprado. Y casi me olvidaba de decir hasta dónde llega la igualdad y libertad en cuanto a las relaciones de hombres y mujeres. ¿Por qué no? Dijo.
Según la expresión de Esquilo, diremos lo que ahora me vino a la boca. Ciertamente, dije, también yo digo eso, porque las bestias mismas que están al servicio del hombre son aquí mucho más libres que en parte alguna, hasta el punto de que es preciso verlo para creerlo. Pues es verdaderamente allí que las perras se parecen a sus amas. Allí se ve a caballos y asnos, acostumbrados a un porte libre y altanero, tropezar por las calles con cuantos se encuentran sin cederles el paso, y todas las demás cosas se producen así. Desbordantes de libertad. Tú me refieres como mi sueño, porque cuando voy al campo frecuentemente experimento eso. Entonces tú comprendes, continué yo, al acumularse todos esos abusos, cuán débiles hacen los espíritus de los ciudadanos, que a la menor sombra de contrariedad se enfadan y rebelan y acaban, como sabes, por burlarse de las leyes escritas o no escritas, para no tener absolutamente quien les mande. Lo sé muy bien, dijo. El exceso de libertad conduce a la servidumbre 15. Pues ese, amigo, continué yo, según me parece a mí, es el bello y seductor principio de la tiranía. Seductor, sin duda, dijo, pero ¿qué pasa después de eso? El mismo mal, contesté yo, que nacido en la autarquía ha causado su ruina, naciendo también aquí de la libertad, se desarrolla aquí con más fuerza y virulencia y reduce a la esclavitud al Estado democrático. Y realmente el exceso lleva a una evidente reacción, sea en las estaciones, sea en las plantas, sea en los cuerpos o en las formas de gobierno, muy especialmente. Es natural, afirmó, pues la excesiva libertad parece que no conduce a otra cosa que a un exceso de servidumbre, tanto en el individuo como en el Estado. Natural, en efecto. Por lo tanto, es natural, dije, que la tiranía no nazca de ningún otro gobierno que del gobierno popular, de la más extrema libertad, la más completa y más atroz servidumbre. Es, en efecto, lógico, afirmó. Pero tú no me preguntabas eso. Creo yo, continué yo, sino cómo es esa enfermedad que, atacando tanto a la democracia como a la oligárcula, conduce la primera a la esclavitud. ¿Dices la verdad?, afirmó. 3 clases de ciudadanos, los zánganos, los pobres y los ricos. Por consiguiente, proseguí, yo llamaba a aquella la raza de los ociosos y pródigos, los más decididos que se ponían al frente, y los otros más débiles que les seguían. Esos hombres son los que asimilamos, unos a los zánganos con aguijón y los otros sin él. Y con razón, dijo. Así, proseguí, esas 2 especies de hombres, en cualquier grupo político en que ellos se encuentren, arrojan allí el mismo desorden que la pituita y la bilis en el cuerpo. Estos son los 2 azotes que el buen médico y el sabio legislador deben vigilar antes de que aparezcan, como hacen los hábiles apicultores con referencia a los zánganos, impidiendo que nazcan y, si no lo consiguen, suprimiéndolos lo más pronto posible en los alvéolos mismos. Sí, por Zeus, exclamó él, completamente. Por lo tanto, tomémoslo de este modo, para ver con más claridad lo que queremos. ¿Cómo? Dividamos con el pensamiento el Estado democrático en 3 clases, de las que, en efecto, está compuesto. La primera es esa raza que se desarrolla en él por la licencia en un número no menor que en la oligárcula. Es así, pero es mucho más virulenta que en la oligarquía. ¿Cómo? En la oligarquía está menospreciada y tenida siempre lejos de las magistraturas. No. Se ejercita y no tiene fuerza. Pero en la democracia ella impera casi de modo exclusivo y son los más violentos de sus cabecillas, quienes hablan y agitan. Los demás, sentados en torno a las tribunas, vociferan y cierran la boca del contradictor. De manera que en esa clase de gobierno todos los asuntos, excepto un corto número, pasan por las manos de tal gente. Efectivamente, dijo. Además, hay también otra clase que siempre se distingue de la multitud. ¿Cuál? Al perseguir todos el enriquecerse, los más ordenados por su naturaleza llegan a ser, generalmente, los más ricos. Es natural. Supongo, pues, que de allí los zánganos sacan más miel y la exprimen con la mayor facilidad. Pues cómo, dijo, uno podría extraer miel de los que tienen poco. Pues los ricos de esa clase, creo, se llaman pasto para zánganos. Sin duda,
afirmó. 16. La tercera clase sería el pueblo, cuantos son obreros manuales, y los particulares ajenos a los negocios públicos que tienen escasos bienes, lo que es la clase más numerosa en la democracia y la más poderosa cuando está reunida. Es, en efecto, dijo, pero no quiere generalmente eso si no se le da una parte de miel. Por lo tanto, proseguí yo, los que están al frente de ellos siempre toman cuanto pueden, quitando a los que tienen bienes, repartiendo algo al pueblo y quedándose ellos la mayor parte. Pues se reparte así, dijo él. Por tanto, creo que los ricos despojados se ven obligados a defenderse, hablando al pueblo y echando mano de cuantos recursos pueden. Pues cómo no. Y aunque no desean la revolución, son acusados por los otros de que conspiran contra el pueblo y de que son oligárquicos. Pues qué otra cosa pueden esperar. Pero al fin, después de que ven que el pueblo, no voluntariamente, sino por ignorancia y por haber sido seducido por sus calumniadores, intenta hacerles mal, entonces ya lo quieran o no, llegan a ser oligárquicos de verdad. Y ese cambio involuntario es todavía uno de los males que produce el zángano al picarlos. Exactamente. Se originan, pues, denuncias, procesos y luchas entre unos y otros. Sí, por cierto. ¿Acaso el pueblo no tiene siempre la costumbre de escoger un favorito que él pone a la cabeza, manteniéndole y acrecentándole el poder? Pues acostumbra hacerlo. Es por tanto evidente, continué yo, que en el caso de surgir el tirano, surge del tallo de ese protector y no de otra parte. Ciertamente evidente. ¿Cuál es el principio de esa transformación del protector en tirano? ¿No es evidente que cuando el protector del pueblo se pone a llevar a cabo lo que se cuenta en la leyenda del templo de Zeus Liceo en Arcadia? ¿Qué leyenda?, preguntó. Que cuando el que comió entrañas humanas, cortadas en pedazos y mezcladas con las de otras víctimas, se transformó fatalmente en lobo. ¿No has oído contar la historia? Sí. Así, también el jefe del pueblo, al tener la multitud sometida a sus órdenes, no se abstiene de la sangre de los de su misma tribu, sino que, por las acusaciones calumniosas, método grato a sus semejantes, los arrastra ante los tribunales y ensucia su conciencia haciendo que injustamente se les quite la vida, gustando con una lengua y boca impías la sangre de sus parientes, y con los destierros y las condenas de muerte, y cuando intima con la supresión de las deudas y un nuevo reparto de tierras, ¿no es entonces para un hombre así una necesidad y como una ley del destino, bien el perecer a manos de sus enemigos o de transformarse en lobo? Es una necesidad fatal, contestó. El tal, pues, dije, llega a ser el que se rebela contra los que poseen bienes. Es él. ¿No es verdad que, después de haber sido desterrado y de haber regresado con oposición de sus enemigos, se vuelve un tirano refinado? Es cosa evidente. Pero si son impotentes sus enemigos de arrojarlo ni hacerlo morir enemistándole con el pueblo, conspirarán contra él para asesinarlo a escondidas. En efecto, contestó él, acostumbra ser así. Es el momento para todos los ambiciosos, llegados a este punto, para recurrir a la famosa recuesta del tirano, la de pedir al pueblo una guardia personal para que el defensor del pueblo se conserve para servirle. Efectivamente, dijo. Lo conceden, creo, temiendo por su defensor, pues el pueblo está creído de su seguridad. Sí. Por consiguiente, cuando un hombre tiene fortuna, y por eso mismo es sospechoso de ser enemigo del pueblo, entonces amigo, según el oráculo dado a Creso, él huye a lo largo del pedregoso ermo y no se detiene y no teme ser un cobarde. Y en efecto, dijo, no habrá de temerlo dos veces. Pero, añadí, si se deja coger en su huida, es condenado a muerte. Por necesidad. Y con respecto a ese protector del pueblo, no puede decirse de él, está abatido y su gran cuerpo cubre una gran extensión, sino que, después de haber abatido a numerosos adversarios, ha subido sobre el carro del Estado y acaba por pasar de protector a un tirano consumado. ¿Por qué no debía ser? Dijo. 17. Examinemos ahora, continué yo, la felicidad del hombre y del estado en el que se forma un mortal de esa condición. Sí, dijo, examinemos. ¿No es verdad, continué,
que en los primeros días y al principio no tiene sino sonrisas y saludos para todos los que encuentra, que él se defiende de que es un tirano, que multiplica las promesas en particular y en público, que perdona deudas y reparte tierras al pueblo y a sus favoritos y afecta benevolencia y dulzura hacia todo el mundo. Era necesario, contestó, pero creo cuando ha terminado con sus enemigos de afuera, reconciliándose con unos y arruinando a los otros, y él se encuentra tranquilo, empieza por promover guerras, para que el pueblo sienta la necesidad de un jefe. Es natural, y precisamente también para que los ciudadanos empobrecidos por los impuestos se vean obligados a aplicarse a sus necesidades particulares y conspiren menos contra él. Es evidente. Y si sospecha, creo que algunos tienen un espíritu independiente para doblegarse a su dominio, tiene en la guerra un pretexto para perderlos, entregándolos al enemigo. Por todo eso, un tirano se ve siempre obligado a fomentar la guerra. ¿Es necesario? Pero semejante proceder no es propicio para volverlo odioso a los ojos de los ciudadanos. Pues cómo no. ¿Acaso también algunos de los que le ayudaron a subir al poder y que conservan cierto crédito no tienen franqueza de hablar ante él y entre ellos y critican lo que pasa, los que tienen más valor? Es natural. Es necesario, pues, que el tirano suprima a todos esos si quiere gobernar, hasta que por fin no deje, sea entre sus amigos, sea entre sus enemigos, ninguno que tenga alguna utilidad. Es evidente. Él, pues, debe mirar con agudeza quién es valeroso, quién tiene grandeza de alma, quién tiene prudencia, fortuna, y tal es su suerte que se ve reducido, quiéralo o no, a hacer la guerra a todos y a tenderle lazos hasta que haya purgado al Estado. Buena manera de purgar, exclamó. Sí, dije yo, lo contrario que hacen los médicos con el cuerpo, pues éstos, quitando lo malo, dejan lo bueno, pero él al contrario. Pues al parecer, dijo, él tiene necesidad de hacerlo así, si quiere gobernar. 18. A feliz destino, dije yo, está ligado o está supeditado a convivir con gentes que en su mayoría son despreciables o despreciado de esos a no vivir. ¿A ese destino? Afirmó él. ¿No es verdad que cuanto más se haga aborrecer de sus ciudadanos llevando a cabo esas acciones, tanto más tendrá necesidad de una guardia numerosa y fiel? Pues cómo no. Pero, ¿quiénes serán fieles? ¿De dónde los hará venir? Vendrán muchos de por sí como volando, si les paga su sueldo. Por el perro, exclamé yo, parece que tú nombras todavía otros zánganos, extranjeros y que vienen de todas partes. Pues has comprendido mi pensamiento, afirmó. ¿Y qué? ¿No querrá, acaso, en su mismo país? ¿Qué? Después de robar los esclavos a sus amos, y después de haberles dado la libertad, los hará soldados de su guardia de corso. Seguramente, dijo, porque esos le son los más fieles. En verdad, dije yo, que nombras una feliz condición del tirano, si tiene a tales hombres por amigos y hombres de confianza, después de haber hecho perecer a los que le rodeaban antes. Pero, en efecto, dijo, dispone de esos, y esos compañeros le admiran y forman su sociedad los nuevos ciudadanos, pero los ciudadanos honestos lo desprecian y le huyen. ¿Por qué no tienen que hacerlo? No sin razón, continué yo, que la tragedia en general se juzga que es sabia y en particular sobresaliendo en ella Eurípides. ¿Por qué, pues? Porque entre otros ha pronunciado esta máxima de un sentido profundo. Los tiranos llegan a ser hábiles por el trato con los hábiles. Y quería dar a entender que evidentemente son sabios esos con los que convive el tirano. También elogia, dijo, la tiranía como una cosa que iguala a los dioses y también en otros muchos parajes, tanto él como otros poetas. Por eso dije, puesto que son sabios, los poetas de la tragedia nos perdonan a nosotros y a aquellos que se gobiernan de modo parecido a nosotros si no los recibimos en nuestro estado, ya que prodigan alabanzas a la tiranía. Yo opino ciertamente que nos perdonan cuantos de entre ellos son ingeniosos. Pero recorriendo por otros estados, creo, reuniendo a las multitudes y pagando expresiones bellas, poderosas y convincentes, arrastran a esos estados hacia la tiranía y la democracia. Exactamente. Además, reciben dinero y honores, especialmente, como es natural, de los tiranos y, en segundo lugar, de las democracias. Pero a medida que ellos elevan a administraciones superiores, más se debilita su gloria.
falta el aliento y no tiene fuerza para avanzar. Ciertamente. 19. Pero continué, en este caso rebasamos la cuestión. Regresemos al campo del tirano. ¿Cómo mantendrá esa bella y numerosa guardia abigarrada y siempre cambiante? Es evidente, dijo, que si él tiene en el estado tesoros sagrados, gastará esos, mientras la venta de los objetos sagrados cubrirá sus gastos, aligerará las contribuciones que impone al pueblo. ¿Y qué? Cuando eso le falte. Es evidente, contestó, que vivirán de los bienes de su padre él, sus invitados, sus favoritos y sus amantes. Comprendo, dije yo. O sea que el pueblo que dio el ser al tirano lo alimentará y también a su comitiva. Y será para él de suma necesidad, dijo. ¿Qué dices? Pregunté. ¿Y si el pueblo se enfada y dice que no es justo que un hijo en la flor de su edad sea una carga para su padre, cuando por el contrario es el hijo al que corresponde alimentar a su padre? Que no lo ha sacado al mundo y colocado en el sitio que ocupa para verse, cuando su hijo sea grande, esclavo de sus esclavos, y para tener que alimentarle a él, a sus esclavos y al enjambre de extranjeros que le siguen. Que lo único que pretendió al ponerlo a la cabeza era librarse de los ricos y de los que en la sociedad se llaman gentes honradas, pero al presente le intima y ordena que salga del estado a él y a su comitiva. Como un padre arroja de su casa a su hijo y sus convidados inoportunos, entonces, por Zeus, exclamó él, el pueblo reconocerá qué tontería ha hecho al dar la vida, acariciar y educar a semejante criatura y que quiere arrojar a gentes más fuertes que él. ¿Qué dices tú? Repliqué yo. El tirano se atreverá a violentar a su padre y si no cede, a pegarle. Sí, contestó, después de haberle quitado las armas. Dices, continué yo, que el tirano es un parricida y un severo alimentador de sus padres ancianos, y al parecer eso sería lo que ya todos llaman tiranía. Y el pueblo, queriendo, como se dice, evitar el humo de la esclavitud al servicio de los hombres libres, cayó en el fuego del despotismo de los esclavos y a favor de la libertad extrema y desordenada. Ha caído bajo la librea de la servidumbre, la más dura y la más amarga, la sumisión a los esclavos. Ciertamente, añurmó, eso ha llegado a ser de ese modo. ¿Qué, pues? Dije, diremos sin modestia si afirmamos que nosotros hemos explicado de modo suficiente el paso de la democracia a la tiranía y las costumbres de un gobierno como este. La explicación es de todo punto suficiente, contestó.